salir. Voy a ocupar solo ese PDF. Sí, la pizarra y el PDF, por favor. Y tenemos más lugar, ¿no? ¿Esta? Es que no quería embarrar. Listo. Buenas tardes, ¿me escuchan en la casa? Bueno, aquí veo que me escuchan, pero en la casa. ¿Hola, profe? Sí, Hola, profe, se ve. ¿se escucha? Sí, sí, profe. Listo. Entonces, hoy día vamos a continuar con lo que nosotros hablábamos en la clase anterior, que era la idea de qué es lo que la empresa necesita para gestionar su liquidez. La idea del efectivo, los equivalentes y lo que consideramos como activos financieros, pero ahora más en el área que es el control de ese efectivo. Entonces, uno dice, mira, rara vez a la empresa le pasa que tenga en la caja o en la cuenta, en el saldo de la cuenta contable, digamos, caja, lo mismo que en la cuenta corriente del banco. Siempre hay una diferencia. Entonces la empresa podría decir, oye, mira, ¿a qué se deben esas diferencias? ¿O cómo sé cuál es el saldo correcto? Si el que me muestra la cartola del banco o el que te muestra la caja, entonces para eso tiene medidas de control. Una forma de controlar ese efectivo podría ser perfectamente por la rendición de gastos. Eso siempre son importantes para la empresa que van asociando por proyectos, que van asociando por ciertas órdenes de trabajo, ciertas cosas que hacen específicamente con un propósito, que tú dices, no, mira, gastamos tanto en material, etcétera, ya. Yo te giro la caja, te paso la tarjeta de la empresa, pero eventualmente voy a necesitar rendir esto. Entonces, una forma de control es que todos estos gastos por rendir, que eventualmente se califican como un activo hasta que son rendidos y te entregan las facturas, etcétera, tú lo puedes respaldar tributariamente, ahí se hace un desagregado en qué ítems y cómo debiese ser clasificado, y si eso no se había reflejado en la cuenta de la empresa, porque la empresa no tenía idea, pero sí se había rebajado de la cuenta del banco de la empresa. Tu otra medida de control que usan muchísimo las empresas es la conciliación bancaria. Ajá. Buen punto. Gracias. Podemos grabarla acá y después la subimos de nuevo. Pero la estamos grabando aquí, pues. Sí, la subo a YouTube cuando terminemos la clase. Sí, excelente. Gracias. Entonces, lo segundo que hace es la conciliación bancaria. Y la conciliación bancaria es algo bien simple. Lo que trata de hacer es reconciliar la cuenta de efectivo con la cuenta de corriente del banco. Entonces, es reconciliar los saldos de efectivo con la caja o efectivo de la empresa. Digamos, de la contabilidad de la empresa.
Entonces después eventualmente la empresa va a tener efectivo de la contabilidad de la empresa. Ahí está. Entonces luego la empresa va a tener que reconocer ciertos asientos, es cierto. Porque tú vas a Gracias, decir, profe. mira, hay ciertos gastos que yo no vi venir. Por ejemplo, que la cuenta corriente hubiera tenido una mantención y el banco me la cobró automáticamente. O a ti te quedaban 5 lucas en la cuenta corriente y pagaste 10, pero tú no sabías que te quedaban solo 5. Si tú pagaste 10, ¿qué va a ocurrir? ¿Alguien sabe? Si gasto más plata que la que tengo en la cuenta corriente, ¿a alguien se le ocurre que puede pasar? ¿A alguien le ha pasado? No, Se ocupa la línea de crédito. eso. El banco siempre tiene algo bueno, a menos que sea cuenta vista, por eso yo dije cuenta corriente. Si tengo la cuenta vista, no puede pasar eso. Si tengo una cuenta corriente, tiene asociado un mini préstamo, una línea de crédito. Y esa línea de crédito tendrá un tope, pues digamos 100.000 pesos, 300.000 pesos. La empresa podría tener una línea de crédito mucho más grande, quizás necesita 50 millones de línea de crédito, porque no se puede dar el lujo de que le objeten, que le rechacen un cheque que decíamos en la clase anterior, oye, eso es súper feo para la empresa. Comercialmente queda muy dañada la empresa. Entonces lo que uno tiene que ver es que, bueno, si te pasaste, entonces te va a quedar como un saldo negativo. Eso va a hacer que para cubrir eso, la empresa ocupa una línea de crédito. La línea de crédito es el préstamo más caro que puede tener la empresa. El préstamo hipotecario es lo más barato porque te deja de garantía el edificio. El crédito automotriz, después el crédito para cuentas por cobrar, para inventario, que es lo que se conoce como capital de trabajo, es más barato porque te dejo ese activo de garantía. El crédito de consumo ya es más caro porque lo puedo ocupar en cualquier cosa, pero la línea de crédito, como es de una emergencia, entonces es más caro todavía. Te cobra la tasa máxima convencional que te deja el Estado. Entonces, lo que la ley dice máximo, que algo así se reajusta todos los meses, pero algo así como 50% al año, bueno, esa tasa cobra la línea de crédito. Entonces la gente dice, sí, pero es que pasé 5 días en la línea de crédito y en verdad eran 200.000 pesos, entonces me generó 2 lucas de intereses, quizás no es mucho, sí, pero anualiza eso y eso cuesta 60% al año. No hay nada tan caro como la línea de crédito. ¿Se entiende? Entonces, podría ser que si tú quedaste en la línea de crédito sin darte cuenta, se va a generar un gasto por intereses que la empresa nunca dio por contabilizado. ¿Se entiende? Entonces hay ciertas partidas como clásica, que es lo que vamos a hacer en el ejercicio, que tú dices, oye, un cliente fue y me transfirió, pero no me avisó. No tengo idea, porque mis contadores, mi sistema no se va a dar por aludido hasta que me llegue la cartola. Tú dices, ah, ya, aquí entraron 700.000. Ya, ¿asociado a qué factura? Yo le hice 4, 5, 10, 15, 20 ventas a esa empresa. Chuta, esta sí se pagó, esta no se pagó, tengo que sacar un estado de pago, la empresa necesita llevar esto con orden antes que esto se desbande. Entonces, ese tipo de cosas, que te pague anticipadamente, que te hayan cargado saldos de una empresa que no es la tuya, que por ejemplo tú te llamabas XX SPA, y la empresa en realidad se llamaba XXSA y el banco lo cargó por casualidad. Que en realidad hay un error de digitación, eso pasaba mucho, bueno, pasa mucho también en las transferencias, pero tú debías 530.000 y transferiste 350.000. O clásico en finanzas del caso de Manotas, tú querías comprar 1.000.000 de UF en bonos, en un activo financiero, pero Manota literal tenía las manos grandes, puso 10 millones y entonces la empresa no tenía para comprar 10 millones de UF. Imagínense que 1.000.000 de UF más o menos es como unos 30 millones de dólares, entonces no habían 300 millones de dólares para comprar. Entonces ahí uno dice, oye, podría ser que esa diferencia significativa en tener 30 y 300 millones de dólares permita que haya una diferencia entre lo que tú crees que hay en la cuenta corriente y lo que el banco dice que hay en la cuenta corriente. Entonces podrían ser cosas que la empresa detectó que están erradas, podría ser cosas que el banco hizo erróneamente. Y el ajuste de sumarle o restarle esos saldos para llegar a un saldo conciliado
es lo que se conoce como la conciliación bancaria. Cartola en mano, que quizás ya no es en mano, pero en pantalla del computador yo voy línea por línea diciendo esto sí y esto no, lo debería considerar dentro de. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Es claro para todos aquí? ¿En la casa es claro para todos? ¿Sí? Entonces, fíjense que la empresa, los activos más líquidos que tiene es la caja y los equivalentes de caja, disponible, tesorería, cheque en tránsito, que decíamos, vale vistas, pagaré, que está ahí en cobranza, etcétera. Tiene eso. Si no es eso, son activos financieros, como el fondo mutuo que mostrábamos el lunes. Si comprara ciertas acciones, participaciones en otras sociedades, si comprara bonos, que son como préstamos negociados públicamente, o sea que lo compro hoy día y lo puedo vender mañana. No es como un préstamo que estoy amarrado hasta el final. O otro tipo de inversiones, depósitos a plazo, que te generen cierto interés después de tantos días. ¿Entiendes? Entonces, con eso la empresa invierte y lo que no califique como equivalente de efectivo, entonces viene en la segunda categoría más líquida que activos financieros. ¿Por qué la empresa va a tener que gestionar su tesorería? Porque los pagos que tiene que hacer no son los mismos días que tiene que hacer los cobros. Entonces, estaba recién con clase en los ejecutivos acá al lado, por eso me demoré en llegar. Estaba acá en el B, atrás del gimnasio, bajé al A y descubrí que teníamos la clase acá en el B de nuevo. Pero los ejecutivos, una parte importante de ellos trabajaban en constructora. La constructora recibe sus pagos no todos los meses. ¿En qué momento del tiempo recibirá los pagos una constructora? ¿O de acuerdo a qué parámetros recibirá los pagos? Go, dilo. Te repetí. Porque imagínense, siempre esto es súper complejo. Yo se los decía a los de Conta2 también la semana pasada, creo. Tú tienes un contrato que dice que va a cubrir 100 kilómetros, y esto lo vamos a discutir mucho la próxima semana. Voy a construir 100 kilómetros. ¿En qué momento del tiempo te reconozco el ingreso por los 100 kilómetros? ¿A los 100 kilómetros? Entonces, fíjate que si vemos el estado de resultados, en la casa, dijo cuando termina, por si acaso. A los 100 kilómetros yo reconozco que ganan plata, pero los otros 12 meses perdí plata, pagué sueldo y puros gastos, y cero ingreso, y cero ingreso, y cero ingreso. ¿Eso representa la realidad del negocio? Cuando tú haces el proyecto, ¿tú crees que vas a perder plata? Entonces no tendría sentido decir, oye, 11 meses fueron un water, es asqueroso esto, pero el 12º mes al final fue un éxito el negocio. No es así. Entonces tú lo debes reconocer proporcional. Hay varias técnicas, lo van a ver en el capítulo de lectura y todo, pero por ejemplo tú podrías decir, mira, yo pensaba gastar 100 millones de dólares en construir 100 kilómetros, entonces si he gastado 20, reconozco el 20% de los ingresos. Si he gastado 60, reconozco el 60% de los ingresos. Una medida es decir, proporcional a los costos. Que eso quizás no es un kilómetro o $1 millón por kilómetro, porque si tú construyeras un edificio capaz que hacer los cimientos, tiene el 40% de los costos. Tengo que hacer el hoyo, tengo que poner el radier, todo lo que es fierro, y eso podría llevarse la mayor parte de los costos. Entonces quizás construir un piso de 20 genera el 50% de los ingresos. Entonces la empresa va a encontrar una política que te diga, oye, reconozcámoslos proporcionalmente, porque si no, no va a haber ninguna correlación entre los ingresos y los costos. Eso mismo pasa aquí. Lo que dicen, mira, hay por avance, pero para medir cuánto avance va, tengo que llamar a un inspector técnico de obra. Entonces tú dices, yo no voy a llamar al Didito todos los días. Entonces yo pago sueldos cada 2, cada 3 meses y voy y le digo que me pague. Ojo, que puedo reconocer los ingresos igual todos los meses, pero que me pague
cada 3 meses. Entonces esa diferencia entre que yo pagué sueldo 2 meses, inclusive un tercero y después cobré, genera esta diferencia que tengo más o menos efectivo. Entonces justamente esa es la gestión de tesorería o de liquidez que tiene que hacer la empresa para no dejar la plata botada. Si la dejo botar en la cuenta corriente gano cero, algo podría ser un depósito a plazo, una inversión, un fondo mutuo como el que veíamos de acciones que capaz que en un mes de 15%, es súper bueno. Para eso está el tesorero. ¿Se entiende? Y cuando después llego al saldo y no es lo mismo, entonces debo hacer la conciliación bancaria. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Alguna duda conceptual? ¿No? Ya, entonces vamos a los ejercicios y aquí quizás vamos a partir por uno que sea amoroso. Uno dice, la heladería Témpano Sociedad Anónima a finales del verano tenía un nivel considerable de efectivo y decidió consultar a algunos bancos locales para invertir el exceso temporal de liquidez. A eso nos referimos con inversiones temporales, que ustedes también leyeron en el capítulo. O sea, mira, que la empresa tiene por un momento del tiempo un exceso, no es que permanentemente tenga ese exceso. Las alternativas de depósito a plazo fueron los siguientes. La opción 1 es en pesos chilenos. La tasa de interés es 0,02% diaria, el monto mínimo de inversión es 200 millones y el plazo mínimo de inversión es de 45 días. La opción 2 en dólares de Estados Unidos, la tasa de interés de 0,1% diaria, el monto mínimo de inversión es $100.000 y el plazo mínimo de inversión son 7 días. La compañía se decidió invertir el doble del mínimo en cada uno de los depósitos a plazo ofrecidos por bancos de la mejor calidad crediticia posible y sabiendo que el tipo de cambio se mantendría con toda seguridad estable en 515 durante el próximo año. Realice los registros en el libro de diario si es que cada inversión se realizó por 180 días y los estados financieros se preparan trimestralmente para presentar la ficha estadística codificada uniforme a la super de valor. Quizás debiese actualizar eso y decir la Comisión del Mercado Financiero, ¿sí? La que regula las empresas. Entonces uno dice, primero, ¿este depósito a plazo es un equivalente de efectivo o no la opción 1? No, ¿Por qué no? porque no se va a poder sacar antes de 45 días, por lo que no estará como dispuesto a pagar gastos, ¿no? Ya, pero para que fuera un equivalente de efectivo tenía que ser convertible en caja ¿en cuánto tiempo? ¿Nadie se 90 acuerda del lunes? días. 90 días. Entonces, si yo lo puedo convertir en mínimo 45 días en caja, tiene que cumplir dos condiciones, que sea convertible en menos de 90 días y que además sea con total seguridad. Entonces, como está en pesos, tengo total seguridad, pues no va a ser en libras esterlinas o en wones coreanos o en rand de Sudáfrica que no tengo idea cuánto van a valer. ¿Entiendes? Entonces, eso va a ser una diferencia significativa. Entonces, tú dices, mira, si yo voy a convertirlo con total seguridad en 45 días, sí es un equivalente de efectivo. ¿Sí? La opción 2, fíjense, la opción 2 no está en pesos chilenos, está en dólares. La tasa es más alta diaria, harto más alta, y el plazo mínimo de inversión es de 7 días. Y después te dice, la empresa podría o tiene con total seguridad que sabe con total seguridad que el tipo de cambio sería de 515. Entonces uno dice, oye, es cierto, no va a variar el tipo de cambio. Si no va a variar el tipo de cambio y lo puedo convertir en caja pura en menos de 90 días, ¿es un equivalente o no? Sí, Sí. listo, excelente. Entonces, al principio te dice ya, invierte el doble del mínimo. Entonces aquí, ¿cuánta plata invierto en la opción 1?
400. 400 millones. Ya, entonces voy a anotar acá, ejercicio 1. Entonces, en el 1 voy a invertir 400 millones. ¿Cuántos intereses gano diario? 0,02. Por ciento. Ya, entonces, ¿cuánta plata es eso? Sé que tiene que ver con 8. 8 millones. ¿8 millones? 800.000. A ver, ya, esto sería 100. Esto sería el 0,0. Esto sería 40, 80. Me hacen dudar. 400 millones por 0.0002. 80.000. Ya, eso gano diariamente, ¿sí? Porque la tasa justamente está planteado diario. Intereses diarios, ¿sí? Por si acaso. En la opción 2 tenemos que la empresa tiene que depositar al menos 100.000. Entonces voy a poner aquí 2. Entonces invierte 200 y gana el 0,1% de eso. Entonces, ¿cuánto gana diario? ¿Cuánto gana diario? 200. 200. Gracias. Entonces, tenemos eso. Te dice, mira, va a depositar por 180 días. Entonces, no vamos a hacer nada sofisticado, interés compuesto, esas locuras las dejamos para contabilidad 2. Vamos a decir, este por 180 días y este por 180 días. Entonces, acá te va a haber ganado 114.400.000. Y acá te va a haber ganado 1.800, 18.000, 36.000 dólares. ¿Sí? Entonces al principio hacemos algo simple. Como yo invertí los 400 millones, cargo el depósito a plazo, que es lo que aumenta, y abono el efectivo. Pasado los fíjense que dice que prepara los estados financieros trimestralmente. Entonces, 3 meses después, ¿qué tengo que hacer? Por un punto premio. ¿Un ajuste o no? Sacar ajuste? cuánto ha generado de vengarlo. ¿Qué cargo y qué abono? Intereses y efectivo. Ya, no hay efectivo. O sea, Porque el no. efectivo, fíjense, se va a generar acá. Puse 400 millones, voy a cobrar 414. Puse 200.000 dólares, voy a cobrar 236.000, Interés y pero en cuentas por cobrar, 180 ¿no? días. Y aquí te dice, pasado 90 días, un trimestre, no voy a cobrar, pero tengo que presentar los estados financieros. Ingresos por intereses. Ya. ¿Cargo o abono eso? Eso, los ingresos están subiendo y suben por el haber. Listo. Ingresos por intereses. Te voy a poner XXX nomás porque podría ser cualquiera de los dos montos. ¿Contra qué? Contra intereses, Con intereses, y la cuenta de intereses, ¿qué es? la inversión, Depósito a plazo. el depósito a plazo, sí. Eso es, tu activo aquí es el depósito a plazo.
Acuérdense, esto es de activo, este es del estado de resultados. O si quieren, este es del estado de situación financiera. ¿Se entiende? Por el mismo monto. Entonces, fíjense que aquí ocurre a los 90 días, ocurre el devengo, no el cobro. El momento en que se realizan porque se lo ha ganado, independiente de que no hayan entrado como flujo efectivo, que fue lo que más discutimos el lunes. Oye, el metro no tiene utilidades, pero sí tiene flujo efectivo. Esto es lo mismo. Aquí tengo realizado el ingreso, aunque eso en realidad todavía no sea caja constante y sonante, pero que podría ser un equivalente de efectivo. ¿Sí? A los 180 días, entonces, ¿qué debiera hacer como asiento? Efectivo, Cargo efectivo. ¿Qué más? el ingreso por intereses Los ingresos por los intereses y y lo que se tenía por el depósito a plazo. eso, abonaría el depósito a plazo, porque ahí es cuando tú lo cobraste, entonces reduces el activo que es el depósito a plazo, vuelvo a devengar los intereses y te entra a la caja por cobrar la totalidad de. ¿Entiendes? Entonces se vería de esta forma. Voy a tener a los 90 días, bueno, tenía el depósito a plazo por los 400, después voy a tener 7.200.000, los 90 días por 80.000, y a los 180 días voy a cobrar todos los 414, me deshago de los depósitos a plazo y genero el ingreso por interés. También, y si a alguien le es más ordenado, podría hacerse perfectamente. Pude haber repetido el asiento de los primeros 90 días para generar el devengo y después generar el asiento de cobro, que cargo efectivo y abono el depósito a plazo por los 414. No habría ninguna diferencia contable, ambos estarían correctos. ¿Sí? Por el depósito a plazo en dólares, entonces diríamos invertido 100 a los 90 días devengo los 18.000, claro, la mitad de los 36 en ingresos financieros o intereses, ingresos por intereses, ojo, y después vuelvo a cobrar y está listo. ¿Se entiende? Entonces, si uno hubiese hecho eso multiplicado por el tipo de cambio, por ejemplo, no habría ningún problema. ¿Se entiende? Entonces ahí era lo que yo le agregaba quizá una pregunta adicional, es que fuesen o no equivalentes de efectivo. ¿Dudas con ese ejercicio? Profe, ¿sigue con la pizarra física? Si ¿O hice la algo borró? más, no, después del primer asiento no hice nada. No, no, pero es que cuando tenía ya los 400 millones ya de la primera inversión, ¿Ya? eso, después los 80.000 de intereses multiplicó los 400.000 ¿por cuánto? Por 0,0002, ¿no? Eso. Pero a mí, menos, a ver. Acá. Porque era Surge 0,02, de, porque era 0,02%. Entonces eso dividido 100 claro, multiplicado por los 400 no es 8.000. O eso, estoy ¿no? mega mal. Eso mismo. Eso. Y eso es 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 40.000, ¿no? Ya, sí, disculpe. Sí, y ahora sí, disculpe, gracias. ¿No hay de qué? Sí. Listo. Entonces, miren, el ejercicio 2 ya es algo más complejo porque te dice, mira, tengo este fondo mutuo que va a invertir el dinero ahí, cash management, etcétera. Te dice que te cobra una comisión por administración, que era lo que nosotros decíamos en el fondo mutuo el lunes, en la tasa anual de costo, y cómo eso debiese ir a gasto y que te da un valor cuota cada día. ¿Sí? Yo voy a saltar eso, pero tienen la solución. Voy a ir quizá a algo que sea levemente más complejo. 4, que quizás es más además cualitativo, no requiere de números, pero me parece que es algo que nosotros podríamos presentar perfectamente en la prueba 2. Estoy acá. Ahí.
Ahí sí lo dan. Entonces dice, el tesorero de una importante compañía de retail llamó a su operador de la mesa de dinero de un banco de la plaza para consultar sobre las posibilidades de inversión de un exceso transitorio de liquidez. Fíjense que siempre está hablando que le sobra un poquito, pero por un corto tiempo. Y el gestor le dio las siguientes opciones. Tiene los bonos de la Polar, tiene las acciones para el aumento de capital de CCU, Compañía Chilena de Cervecería Unida, los bonos de Quiñenco, los bonos de Supermercados Unimark, eso significa SMU, un certificado de depósito del Bank of America en dólares de Estados Unidos, un depósito a plazo en unidades de fomento a 180 días, fondos mutuos money market, fondos de acciones de países emergentes, fondos mutuos de acciones de países desarrollados, índices de bonos soberanos de países desarrollados, índices de bonos soberanos del BRIC. El BRIC significa Brasil, Rusia, Sudáfrica y faltan Brasil, Rusia, Sudáfrica y China. Sí, perdón, Brasil, le falta Sudáfrica. Brasil, Rusia, India, China y ahora le agregan Sudáfrica, por eso es BRICS ahora, perdón. Índices de bonos corporativos sin grado de inversión, pagarés de empresas estatales como Codelco, como empresa de ferrocarriles del Estado, como empresa nacional de petróleo y como el Metro, papeles comerciales garantizados por compañías de seguro y efectos de comercio de compañías de factoring. ¿Cuáles de los activos anteriores no clasifican como efectivo o equivalentes de efectivo y por qué? Fíjense que ahora no hay que hacer un cálculo, solo hay que tratar de meterlo en el parámetro de en 90 días lo puedo convertir y con seguridad. Y quizá el 3/4 de los nombres no tienen ni idea de lo que es, por eso lo vamos a resolver aquí. ¿Sí? Entonces, fíjense, tengo un bono de la Polar. ¿La Polar será seguro invertir en la Polar o no? ¿Qué creen ustedes? Igual sí, porque es una empresa grande y ya harto tiempo como para, aunque igual estuvo en decadencia hace poco. Entonces, ¿es seguro? No, o sea, no tanto, que Ante porque la estuvo en duda no es decadencia, pero seguro. empresa así de grande igual es confiable. Pero Pero en el caso específico de la Polar no, porque estuvo a punto de irse a bancarrota hace muy poco. eso es, hace muy poco. O sea, lleva 10 años ahí colgando de la cuerda floja para irse a la bancarrota. Entonces, por eso no debiese ser un equivalente de efectivo. Entonces, listo. Si no es seguro, ya está. Después dice, acciones para el aumento de capital de CCU, una empresa gigantesca, imagínense Cristal, ¿sí? CCU. Si son acciones, ¿es un equivalente efectivo? Sí, sí, eso sí. ¿No? No, ¿por qué no? Listo, no es seguro. Las acciones jamás van a ser un equivalente de efectivo, porque no, si CCU es súper grande y la podría vender en cualquier momento y nosotros fuimos a la página de la bolsa y todo, pero eso podría ser cualquier precio. Entonces las acciones jamás van a ser un equivalente del efectivo. Los bonos de Quiñenco. ¿Qué es Quiñenco? La matriz de inversiones o el holding de inversiones del grupo Luxich. Muy seguro, muy grande. ¿Es un equivalente efectivo o no es un equivalente efectivo? Sí, ¿Sí? Ya, sí, porque un bono, listo. Pero si alguien dijera, no, es que no es seguro porque igual, pero fíjense que aquí un bono, ojo, un bono es igual a un préstamo. Para nuestro efecto, simplifiquémoslo y eso es un préstamo. ¿Un préstamo qué es para una empresa? Activo, pasivo, patrimonio. Pasivo. Pasivo, listo. Entonces, ¿quién se cobra primero? ¿Los que tienen el pasivo o los que tienen el patrimonio? ¿cómo? Pasivo. Por eso que los pasivos, los bonos, son mucho más seguros que las acciones. Porque tú dices, oye, mira, a la empresa le fue mal este año, pero igual le tengo que pagar al banco. Si me gasté todo en pagarle al banco, más atrás en la fila de pago están los accionistas y no queda plata para los accionistas. ¿Entiendes? Entonces eso hace una diferencia significativa entre que los bonos
digamos que son como préstamos que se pueden vender, son mucho más seguros que las acciones, que es un pedacito de la propiedad de la compañía. ¿Sí? Después entonces, ¿qué tenemos? Profe, pregunta, ¿usted lo definió que es seguro porque es como alta prioridad como pasivo para pagar, finalmente? Eso, hay Ya, una alta vale, probabilidad que te paguen, es seguro. Si hay una alta probabilidad de que no te paguen, no es seguro. vale. Entonces después dice, bonos de supermercado Unimark, que supermercado Unimark también estuvo en una situación bien delicada hace unos 4 o 5 años, como en el caso de la Polar, y todavía ahí como que a veces sí, a veces no, entonces seguro que te pague. No, entonces no es un equivalente efectivo. ¿Sí? Hasta ahí solamente estamos tratando de ver el riesgo. Ahora fíjense, ya vamos a ir a algo más sofisticado. En Chile lo más normal es tomar un depósito a plazo. Por ejemplo, ocupemos los datos del ejercicio 1. Decíamos, mira, tomamos un depósito a plazo por 400 millones y en 6 meses más voy a cobrar 414. ¿Qué pasa si tú tienes un accidente y lo quieres cobrar el día 175? ¿Cuánto te paga el banco? ¿Alguna idea de cuánto te paga el banco? ¿Nada? ¿Nada de qué? ¿Nada de nada? O sea, podría ser nada de nada, pero al menos en el caso de Chile tienen garantía estatal los depósitos. Entonces, si no paga el banco, paga el Estado. Y nunca ha pasado desde la crisis de los 80, así que llevamos casi 40 años, que los bancos no paguen. Pero si yo retiro el depósito a plazo antes, me pagan solamente el capital inicial, pierdo todos los intereses devengados. Entonces tú dirías, oye, si yo me retiro el día 179 en la noche, recibo 400, aunque en realidad podría haber sido 414, 300. Era casi todo, pero no todo. ¿Entiendes? Una parte, perdón. Retiro una parte. No puedo retirar una parte, todo o nada. Ese es el problema de tomar un depósito a plazo. ¿Los fondos mutuos en los bancos? Los fondos mutuos no. Ahí se Por puede. eso que uno dice, mira, aquí es todo nada, pero por eso te pago mejores intereses. Un fondo mutuo podría invertir en depósitos a plazos de muchos bancos y yo vendo la cuota del fondo mutuo. Y en ese caso, entonces, tú no pierdes todos los intereses. Pero, por ejemplo, si yo tomo depósito a plazo de todos los bancos y todos pagan 4%, y ese fondo mutuo te cobra 1% por administrarlo, en el neto te va a quedar 3%. Entonces tú dices, renta menos, sí, pero si lo retiro antes no pierdo la plata. Acá renta más, pero si lo retiro antes pierdo toda la plata. Entonces como que está ese trade-off. Por eso que algunos van más a fondos mutuos que inviertan en eso, que es lo que se conoce como money market, o otros van a depósito a plazo. Si no, podría ser que yo digo, no, pues que 6 meses, o si tú lo pones a 5 años, te da mejor rentabilidad todavía. Tú dices, no, 5 años no tengo idea. Un mes renovable. Si tú lo haces renovable, la tasa de interés también es más baja a que si tú lo hicieras por un periodo más extenso. Porque en el fondo, si tú le dices, mira, yo no lo voy a retirar con seguridad en 2 años, el banco va y presta tu plata por 2 años. Si tú le dices, todos los meses voy a decidir, el banco nunca puede prestarla porque todos los meses le podría decir, pásame todo y el banco no va a tener liquidez. Entonces, por eso que te ofrece mejores tasas en plazos más largos del banco. Entonces, fíjense, acá te habla de los certificados de depósito. Eso es mucho más normal en Estados Unidos. Un certificado de depósito lo que hace fundamentalmente es decir, mira, yo te voy a pagar en 6 meses más, o sea, en mayo del 2021, en abril del 2021, te voy a pagar 4 millones o 414 millones. Si tú te retiras antes, yo te lo compro por algo que se conoce como el valor presente. Entonces, no te castigo todo, sino que te quito lo que falte, ¿no? Si tú lo vendes un mes antes, entonces te pasaré 411. Si lo retiras 2 meses antes, te pagaré 406 y así sucesivamente. ¿Se entiende? Entonces, el certificado de depósito es más líquido en el sentido que lo puedes convertir más rápido en caja que un depósito a plazo. Y aparte no pierdo. Tu problema aquí es que está en dólares
¿Es un equivalente de efectivo o no? No, ¿No? ¿Por qué no? porque el dólar cambia. Entonces como que no... Comparado con el peso. Pero Sí. podría ser que tu empresa opera en dólares, ¿o no? Ah, eh, sí, Sí, sí. bueno, por eso es que es pues, debatible, pues, solamente depende del supuesto. Por eso es que tiene menos información, por ejemplo, lo que lo preguntaríamos en una prueba. Es justamente para esta discusión. Pero si alguien dijera, oye, pero el dólar es una moneda súper dura, o si fueran francos suizos, o euro, libra esterlina, es súper seguro, entonces uno podría decir, sí, ese es un equivalente efectivo. Ahí les diría que las empresas hacen de las dos. Si está en una moneda extranjera no lo consideran equivalente efectivo y otros dicen no, si está en una moneda que es dura, la voy a considerar equivalente efectivo igual. Solo depende de la política que haya optado la empresa por definir, digamos, no es que haya una ley para hacer eso. ¿Sí? Listo. Después, ¿qué dice? Depósito a plazo en unidades de fomento a 180 días. ¿Es equivalente o no? No, ¿por qué no? 180 días, no se puede convertir. Y decíamos el lunes, en UF prácticamente nunca es equivalente efectivo porque el mínimo en Chile es a 90 días. Entonces justamente está fuera del plazo que decimos, o está al límite del plazo que decimos. ¿Se entiende? Para un depósito a plazo en peso el mínimo es 7 días. Si es menos que 7 días ya es otro instrumento más complejo, ya supera, es más de finanzas quizás. ¿Sí? Por ejemplo, si tú quisieras invertir la plata de ahora para mañana, ya, eso solamente queda para las grandes empresas. Las pequeñas empresas no tienen cómo llegar a eso. Mínimo 7 días el depósito a plazo. Como si ustedes entran a la página de su banco, le va a decir mínimo para una semana más, por si acaso. Después dice, fondos mutuos del mercado del dinero. ¿Es equivalente o no es equivalente? Habría que saber qué es el money market. Money market justamente son todas estas cosas sumamente líquidas y sumamente seguras. Entonces los depósitos a plazo, los bonos de gobierno, los bonos de empresas que son súper, súper seguras, de Apple, de Microsoft, de Johnson Johnson, de los bancos, por ejemplo, muy, muy, muy seguros, de las compañías de seguro, de algunas, pues hay otras más charchas, pero digamos la mayoría que son seguras en el fondo. ¿Se entiende? Entonces, ¿es un equivalente o no es un equivalente? Sí. Sí. Porque se puede convertir en menos de 90 días y es seguro. ¿Sí? Fondos mutuos de acciones de países emergentes. ¿Es equivalente o no? No, listo, ya. ¿Y si fueran fondos mutuos de países desarrollados, accionarios? ¿Sí? No. ¿Por qué no? Son acciones. Las acciones nunca van a ser equivalentes de efectivo. ¿Entiendes? Entonces me da lo mismo que sea el país más seguro del mundo, Alemania. Bueno, igual no son equivalentes, son súper líquidos. Alguien me podría decir, oye, eso se convierte más rápido que un depósito a plazo en caja. Cierto, pero no es seguro. Da lo mismo, son acciones. Las acciones, da lo mismo de qué país sean, nunca son seguras. ¿Se entiende? Después entonces dice ya, índice de bono, o sea, son como varios bonos. Piensen, si tengo uno dice, uy, si me falla. Si tengo 20 o si tengo 50, si me falla uno es mucho menos riesgoso. Está diversificado el riesgo. Si son bonos soberanos de países desarrollados, ¿será un equivalente de efectivo? Perdón, soberanos significa que son del gobierno, son del país, por si acaso. De países desarrollados, ¿habrá mucha probabilidad de que no te paguen? No, No, o sea, es muy entonces probable que son te paguen. sumamente seguros. ¿Es un equivalente efectivo o no? Sí. Sí, listo, perfecto. Después dice, índices de bonos soberanos de los países con el mayor crecimiento de los últimos años. Que yo decía que en realidad quizás lo podría actualizar a BRICS. Brasil, Rusia, India, China y ahora le han puesto últimamente Sudáfrica, los países con mayor crecimiento del mundo. Si han tenido un super crecimiento, ¿son riesgosos o no son riesgosos? ¿Qué creen?
Que igual hay riesgo. Igual hay riesgo. Bueno, si alguien ha ido a Brasil sabe que es riesgoso. O sea, el riesgo de estar físicamente no es distinto al riesgo financiero que queremos medir acá. Entonces, invertir en Brasil es súper complejo. El tipo de cambio en Brasil se ha devaluado. En Latinoamérica, el que más se ha devaluado es el bolívar fuerte de Venezuela, pero que ya eso rompe cualquier parámetro. Después el peso argentino y después el que más ha caído de valor los últimos 10 años es el real brasileño. El más estable es el nuevo sol peruano. Después viene el peso chileno. Y después está el mexicano y después el colombiano, etc. ¿Se entiende? Entonces, invertir en Rusia o en Brasil o en India, la rupia india es cualquier cosa, va hacia cualquier lado la moneda, entonces no es seguro. Por lo tanto, no sería un equivalente efectivo, aunque parezca ser que los bonos soberanos fuesen un instrumento de inversión súper seguro. ¿Sí? Los índices de bonos corporativos sin grado de inversión. Aquí tengo que explicar también el concepto. Tú tienes instrumentos que tienen grado de inversión, o sea, están súper bien calificados. Digamos que su nota va entre un 7 y un 4. Entonces, lo más probable es que te pague aquí, lo más probable es que apruebe. Pero tiene instrumentos que son basura o son sin grado de inversión, de grado especulativo, a veces llamado también de alto rendimiento, high yield, que su nota es entre un 4 y un 1. En este caso, los sin grado de inversión son justamente los que tienen entre un 4 y un 1. ¿Será seguro invertir en eso? No. Como no es seguro invertir, entonces califica como equivalente. No. Listo. Ahora, el bono se considera cuando es a más de un año. Los pagarés o los efectos de comercio, que es exactamente lo mismo, son a menos de un año. Literal es como, oye, préstame plata y yo te voy a pagar, por eso se llama pagaré, en 3 meses más. En un solo pago. Un bono quizás dice, oye, yo te voy a pagar en 10 cuotas anuales, en 20 cuotas anuales, aquí te dice, te voy a pagar todo en 3 meses. Entonces, fíjense, el primero dice, pagaré de empresas estatales, Codelco, Empresa de Ferrocarriles del Estado, la Empresa Nacional de Petróleo y el Metro. ¿Serán seguros? Sí. Sí. ¿Podría Tema- convertirlo en menos de 90 días en caja? Depende. ¿De qué? Es que es un pagaré, entonces como que usted dice que voy a hacer en menos de un año. Claro, pero fíjense, podría ser un pagaré a 180 días, pero si tú tienes un accidente mañana y lo quieres vender, lo puedes vender. Entonces, que el vencimiento de esta promesa sea quizá en 3 meses, en 6 meses, en 9 meses, no implica que tú no lo puedas vender mañana. Por eso que eso es lo que más se transa en la bolsa. Si uno va a la página de la bolsa, instrumentos de intermediación financiera, que son estos papeles de muy corto plazo, son los que más se transan en el día, más que los bonos. Y los bonos y los pagarés se transan mucho más que las acciones, por eso que son mucho más líquidos como instrumento de gestionar la caja. Entonces, ¿es un equivalente o no? Sí, perfecto. Papeles comerciales que están garantizados, es decir, que la compañía de seguro te dice, oye, si no paga la empresa, yo pago. ¿Son o no son equivalentes? Sí. Sí, porque la probabilidad de que quiebre la compañía de seguro es mucho más baja a que quiebre, no sé, por la universidad o una empresa automotriz o la TAM Airlines, por ejemplo. Entonces, cuando va una compañía de seguro y te asegura, tú dices, oye, si no me paga la empresa, me quedo con el activo. Si él no me da suficiente, la compañía de seguro paga, oye, súper seguro. ¿Eh? Igual existe un riesgo, pero por eso dijimos altamente seguro. Nada es libre de riesgo en la vida. ¿Sí? Alguien que quizás se haya quedado más atrás. ¿No? Último entonces. Efectos de comercio, que son lo mismo que estos papeles de corto plazo, papeles comerciales, pagaré o efectos de comercio. Money market también son todos sinónimos, por eso que quisimos darle como bagaje, hartas palabras. Efectos de comercio de compañías de factoring. ¿Qué hace una compañía de factoring? Una compañía de factoring te anticipa la plata de una cuenta por cobrar. Entonces tú dices, mira, a mí la universidad, pues mira, me pagaron al principio del año, pero tengo un pagaré.
no sé, lo quiero ejecutar, pero necesito seguir construyendo el F aquí al lado. Entonces, mira, entrégame eso y yo te anticipo una parte de la plata, el 90%. ¿Se entiende? Entonces, el negocio del factoring depende de que el factor, la empresa que hace este factoring, que te anticipa la plata, sea seguro o sea riesgoso. Seguro. Seguro. Esa es la lógica. Entonces, los bonos que emiten o los papeles comerciales o los efectos de comercio que emiten estas empresas, los factores o las compañías de factoring, tienden a ser muy seguros, porque igual que una compañía de seguro, oye, si yo choco, no sé si me va a pagar MetLife, chao, no sirve MetLife, su negocio muere, su negocio depende de su calidad de crédito, entonces es súper importante que sean seguros, y como son seguros, entonces, ¿califican o no califican como equivalente? ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Profe, pero eso sí, Ajá. no entendí bien lo del factoring. El factoring, tú tienes una cuenta por cobrar por 1 millón de pesos y dice, mira, yo te pago a 90 días plazo. ¿Sí? Porque es imposible vender todo al contado para la mayor parte de las empresas porque tienen que hacer un estado de pago, tienen que verificar los productos. Tú no estás todos los días pagando, tu departamento de pagos dice un día al mes pago los sueldos, pago las facturas, reviso si yo tuve que devolver productos, hice notas de crédito, de débito para anular el IVA. Entonces tú dices, ya, pero yo tengo que pagar sueldo a los 30 días, no a los 90 días. Entonces tú vas con la factura y se la vende a un banco, el factor podría ser bancario. Entonces le dice, mira, esto es 1 millón de pesos en 90 días más. ¿Cuánto me podrías dar ahora? 950 ya, y te vendo la factura. ¿Se entiende? Entonces, después vamos a discutir qué pasa si el cliente igual no te paga, pero eso ya es problema quizás para 2 semanas más, o al menos Ya, para el próximo miércoles. ahora entró claro, pero por ejemplo, si es que eso 50.000 es pérdida nomás, ¿cierto? Es como un costo. Gastos financieros son los intereses que se está ganando el factor o el banco. ¿Se entiende? Ya, Pero a diferencia de un préstamo, aquí lo que queda como garantía o como colateral de ese préstamo es la factura. ya, ok. De hecho, Gracias. cuando lleguemos a esa parte de factoring, vamos a mostrar Cumplo.cl, por ejemplo, que de las empresas fintech como de finanzas tecnológicas es una súper buena idea que en vez de ir yo al banco y el banco casi que me asalte porque me cobra el 12, el 15%, tú podrías ir y decir, mira, yo tengo una empresa, no sé, de muffins y le hice un catering a no sé qué empresa y me dé 1 millón y necesito pagar sueldo. Nosotros decimos, qué buena idea, ya hay que comprarle esa y nosotros decimos, mira, ¿cómo ha pagado? Toda la vida ha pagado y puedo ver como los likes que tiene, etcétera, y decimos, ya, yo se la compro y la financio 10 días, y yo gano en vez de que ellos vayan al banco y el banco le cobre más caro, o al revés, yo venga y vaya a tomar un depósito a plazo y el banco me pague menos. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿No? ¿No hay duda? ¿Seguro? Profe, ¿dónde entran otras cosas que tiene la empresa, como maquinaria o inventario? ¿Son como lo menos líquido que tienen? Lo menos líquido. Activos no corrientes son menos líquidos. Si tuviéramos que volver a reordenar por liquidez, lo que decíamos al principio, decíamos ya, efectivo y equivalentes de efectivo en la cuenta 1. Inversiones temporales o activos financieros en la cuenta 2. Después tengo las cuentas por cobrar, después tengo los inventarios, después si la empresa tiene inventarios que están vivos, tengo los activos biológicos que vamos a ver de cara al examen. Después tengo los gastos pagados por anticipado, después los impuestos por recuperar, por ejemplo, que tenga con el fisco, o el IVA remanente que te hubiese quedado, que podría estar dentro de eso, o los PPM, ¿sí? Después entonces me paso a no corriente y ahí tengo propiedades, planta de equipo, activos intangibles, propiedades de inversión, inversiones permanentes, que es otra cosa más rara, contabilidad 2, y así sucesivamente. Entonces, todo lo que es maquinaria, si tú te dedicas a vender la maquinaria, va a estar en inventario. Si tú te dedicas a utilizar la maquinaria, va a ser propiedad, planta de equipo, es mucho más líquido, perdón. Mucho, queda más abajo ordenado en ese balance. Vale, gracias, profe.
¿Dudas? ¿No? Ya, entonces vamos a terminar acá y la próxima clase vamos a empezar haciendo el ejemplo 5 de conciliación bancaria y con eso vamos a terminar el tema de conciliación bancaria y vamos a pasar al reconocimiento de ingresos. Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Chao, chao. Todo, profe, gracias. Sí.